Yo creo que sí. Bueno, yo me la voy a quitar. Yo, si no os importa, me la quito. Si no os importa. ¿Os importa? Pues ya está. Yo es que prefiero, porque si no, la verdad es que me agobia. Y no sé por qué, pero me estoy quedando afónico. Igual A ver si lo has pillado, macho. No, hombre, no, lo voy a pillar. Hola a Yo no todos. pillo esas cosas. Tengo a mi lado al señor Janssen y al señor Pfizer, vacunados. Yo todavía soy anónimo, pero les presento a ellos. Manolo Borrás, editor de Pretextos y casi como mi tío de siempre. Y a mi lado Andrés Trapiello, autor de Cuasi una fantasía, el 23º tomo del Salón de Pasos Perdidos, editado por primera vez en una editorial diferente de Pretextos, en Ediciones del Arrabal. Y yo soy Rafael Trapiello, su hijo, editor. Intento hablar más alto. Director de la editorial Ediciones del Arrabal. Y nada, una breve presentación para explicaros nuestro proyecto editorial, que es un poco singular, porque hemos tratado de hacer una editorial sostenible, es decir, no editar de la manera en la que se edita normalmente. Hemos hecho una edición bastante ajustada y creemos que en número de ejemplares es suficiente, y estamos a punto de agotarla, con lo cual ha sido para nosotros un éxito. No vamos a reeditar. Esto es extraño y les parecerá extraño a muchos, pero nosotros queremos ir poco a poco. El año que viene, si acaso, publicaremos algunos ejemplares más, pero ya hemos alcanzado todos los objetivos de sostenibilidad que nos proponíamos en un principio, y es hacer el proyecto del Salón de los Pasos Perdidos viable y el de la propia editorial. Así que, bueno, queríamos dar esta noticia hoy. Y sin más, quería dejaros con Andrés y con Manuel hablar sobre el Salón de Pasos Perdidos, como editor y como escritor, pero también como dos amigos de toda la vida. Muchas gracias, Rafael. ¿Empiezo? Bueno, yo quiero manifestar antes que nada mi alegría por participar o ser el padrino en esta botadura, que yo entiendo que es como la prolongación natural de pretextos. O sea, yo Libros del Arrabal, Rafael, desde ahora en adelante lo voy a ver como una prolongación nuestra, ideal, comprendes, y ya sabes que desde el principio además me he puesto a vuestra entera disposición para lo que podamos hacer. Es decir, aquí fundamentalmente lo que hay es continuidad. La alegría de participar en, ya os digo, comprendes, apadrinando un nuevo proyecto editorial que además me compete muy de cerca, y después también la alegría de estar en una de nuestras librerías predilectas. Yo sé que es tanto de Andrés como mío, presentando este libro. Yo, antes que nada, querría deciros que me siento y me he sentido un hombre o una criatura muy afortunada. El mundo de los libros, al contrario de lo que piensa la mayoría, me ha dado parte de mis mejores amigos. Entre ellos, desde luego, Andrés ocupa un lugar preferencial. Os lo digo sin ningún tipo de ambaje. Rafael me mencionaba como su tío desde siempre. Yo, la verdad es que tanto a él como a su hermano Guillermo los he querido como si fueran sobrinos míos. Y además, a Andrés, debo decir que no le ha hecho falta nunca decirme que es mi hermano. Yo lo he sentido siempre hermano, lo he sentido cercano, y no le ha hecho falta, como otros autores de la casa, de mi propia casa, me han considerado, incluso han testimoniado eso por escrito, y después han demostrado pues ser bastante fraticidas, ¿no? Pero bueno, a mí Andrés no le hizo falta decirme que era mi hermano, ni nada de eso. Miriam también para mí ha representado en Madrid, pues no solo mi amiga, sino también esa hermana de la que yo no pude disfrutar,
y debo decir que para mí las dos familias que me acogieron desde el principio, recién yo aterrizado en Madrid, en esta segunda etapa mía madrileña, fueron los Gaya, Ramón y Cuca, Andrés y Miriam. Y desde luego eso para mí es fundamental. Yo creo que a lo largo de estos años de colaboración, yo ayer precisamente recordaba en el museo, que me llevaron al Museo del Traje, que me acuerdo que era el antiguo MEAC, recordaba el instante en que Andrés, durante una inauguración de una exposición de Ramón Gaya, me habló por primera vez de la existencia de sus diarios. Y además advirtiéndome, Manolo, me han dicho ya 5 colegas tuyos, no sé si eran 4 o 5, Sí. que no, luego no tienes ningún... Si quieres leerlos, pero no tienes ningún compromiso, no me voy a sentir en absoluto afectado porque tú seas el 6º o el 5º que me diga que no. Si no es así, me corriges. Yo le dije que sí. Es verdad que no tardó en darme el original, y es verdad también que, para sorpresa suya, y aparte lo maleduqué desde ese momento, yo no pude. Yo recuerdo que estaba todavía viviendo en casa de un amigo que me tenía asilado porque mi casa en Madrid estaban, como la tenéis vosotros ahora, en plena transformación para poderla habitar. Y los leí de tirón. Es decir, yo leí la primera entrega de los diarios, El gato encerrado, de tirón. Me quedé verdaderamente sorprendido, maravillado. Y al día siguiente llamé a Andrés y le dije, oye, esto cuenta conmigo, ya tienes editor. Digo que le mal acostumbré porque después, cuando él me confiaba a lo mejor un tocho de 300 páginas o 400, me llamaba al día siguiente, comprendes, para ver si, para esto, pedirme opinión, ¿no? Bueno, dicho esto, yo podríais deducir que yo lo que estoy publicando es mi amigo Andrés Trapiello, y es verdad, yo estoy publicando a mi amigo Andrés Trapiello, pero yo nunca hubiera publicado ni a mi amigo Andrés Trapiello ni a ninguno de los amigos que he publicado si no hubiera creído en su obra. Para mí, Andrés, y lo digo sin ningún tipo de ambaje, es uno de los escritores, ya no os voy a decir que de mi generación, pero yo creo que es porque creo que trasciende mi propia generación, nuestra propia generación. Para mí es uno de los escritores más admirados y que leo con un gusto infinito. Yo, ha sido una fantasía, la he leído en galeradas, he contribuido también en la parte alícuota que me correspondía, comprendes, a seguir con la extraña tradición de la lectura de los diarios, y para mí ha supuesto un honor y un placer enorme. Quiero decir también una cosa a favor, ya no de los diarios, sino de nuestra relación. Andrés y su familia y yo hemos crecido juntos. Es decir, llevamos, yo creo, una relación ya de 30 años o de más años, y hemos crecido juntos. Es decir, es que eso es algo que es indisoluble. Es decir, Andrés ha asistido, y Miriam, por supuesto, incluso los chicos han asistido también, pues, a las vicisitudes propias de una existencia en las que hay, pues, acontecimientos felices y acontecimientos muy tristes. Yo os puedo decir que me he sentido siempre muy acompañado en los unos y en los otros por mi familia madrileña. Yo he sostenido siempre la opinión que los amigos y las amigas son aquellos que nos protegen de nosotros mismos, y creo que se ha cumplido con creces con estos amigos y amiga esa ley. Yo me he sentido siempre muy protegido. Andrés, es verdad que es una persona que a veces, comprendes, puede ser, por su espíritu quijotesco, puede ser muy contundente sus apreciaciones, pero yo debo decir que jamás, en lo que a mí respecta, cuando me ha recomendado, me ha aconsejado algo, se ha equivocado. Y eso yo no puedo más que agradecérselo.
Después yo también debo decir que le debo a dos de mis grandes amigos madrileños, como José Muñoz Millanes y Sergio Suárez. Y le debo muchísimas cosas, es decir, porque es que yo creo que realmente hemos crecido juntos. Es decir, Andrés era el escritor que es ya cuando nos conocimos y cuando yo le encontré. Ojo, ya era un poeta, yo creo que con una obra suficientemente sólida como para destacar entre los de su generación. Era un narrador incipiente, yo creo que acababas de publicar La tinta simpática, si no recuerdo mal, en Seis Barral, y después vino ya El buque fantasma, etcétera, etcétera, y después, que duda cabe que todos hemos disfrutado con sus artículos, con sus ensayos, etcétera, etcétera. Es verdad que de un tiempo a esta parte se ha querido reconocer en el Salón de los Pasos Perdidos como su obra central. Yo creo que indudablemente es una excepción dentro de nuestra tradición literaria. La persistencia en un diario yo creo que ha superado ya incluso en páginas a el larguísimo diario de Paul Leotot, que yo, como soy aparte un lector impertinente, me he tomado la molestia de leerme completo, y debo decir que yo me divierto muchísimo más leyendo a Andrés que a Paul Leotot, con todos mis respetos. Y aparte no solo me divierto más, sino que aprendo más. Es decir, Cuasi una fantasía es un libro que reúne, digamos, las cualidades de cada una de las entregas que Andrés hasta la fecha nos ha estado dando a los lectores. Y además hay una cosa que a mí me admira, que es que con los mismos ingredientes de siempre, él da unos resultados completamente distintos también, ¿no? Es verdad, yo ya he oído a algunos de los lectores de Cuasi una fantasía que subrayan y ponderan que él ha temperado su voz, que está más tranquilo, pero yo creo que eso ha venido dándose antes de Cuasi una fantasía. Es verdad que en este diario hay cosas fantásticas. Uno está además, no sé, vosotros supongo que todos seréis lectores de los diarios de Andrés, y uno está esperando la aparición incluso de los personajes, ¿no?, que de pronto aparecen. Incluso yo, como persona cercana y cuasi familiar, estoy esperando también la aparición incluso de Guillermo, Miriam, Rafael, y después la aparición del mismo. Porque, por ejemplo, en estos diarios os daréis cuenta hasta qué punto, que incluso a mí me ha provocado hasta la risa, porque suele suele ser desternillante el poco respeto que se tiene consigo mismo. Es decir, cómo se caricaturiza, ¿no?, cómo se expone. Después será inevitable encontrarnos en sus páginas a uno de los personajes que yo tuve la suerte en mis estadías en las viñas de conocer, que era Manuel el jardinero, que yo creo que es todo un dechado de sabiduría popular, de sabiduría natural, yo diría, aparte de casi un etnolingüista, porque Andrés ha estado sacando de ahí una cantidad de términos preciosos. Nos encontraremos también, comprendes, en el relato salpimentado de unos aforismos que yo creo que algún día se deberían de extractar, aunque yo sé que Andrés no es muy partidario de eso, y hacer un libro, comprendes, exclusivamente de aforismos de Andrés Tapiello, porque creo que además se sostendría por sí mismo y sobrarían poquísimos de los aforismos que están ahí recogidos. Es decir, están, ya os digo, todos los ingredientes de distinta forma. Andrés, para mí, aparte del amigo entrañable, del hermano que siento, que es, ya os digo, es un escritor de una pieza, y un escritor para mí de muchísimos quilates. Y debo deciros, comprendes, que a mí no me ha costado nada acompañarle en estos 30 y tantos años, comprendes, que llevamos
unidos en esta maravillosa aventura y que para mí ha sido una de las felicidades que me ha dado mi profesión de editor. Yo lo único que puedo es dar las gracias no solo a Andrés, sino a la vida, que es la que también nos permite encontrarnos con estas gentes que yo he podido encontrarme. Y cuando me dicen, y con esto termino, es que cómo es posible, Manolo, que tú puedas estar conviviendo con los yos de los escritores, y digo, pues mira, yo la verdad, en mi experiencia de amistad con varios de esos escritores, me he sentido mucho más humillado por un fontanero que me ha corregido y me ha enseñado lo que era un codo, que yo no sabía lo que era un codo, por ejemplo, en fontanería, que por cualquiera de mis amigos escritores. Es decir, yo creo que los yos son tan grandes en los escritores como pueden serlos en los editores o en un piloto de Iberia, ¿no? Entonces, bueno, yo insisto, no quiero consumir el tiempo. Lo único que puedo dar es las gracias y desde luego yo siento a Libros de Arrabal como algo también que me pertenece, con permiso, Rafael, y que además esto lo vamos a defender a capa y espada como podamos. Muchísimas gracias. Manolo, muchísimas gracias. Bueno, por varias cosas, por varias razones. Empiezo por ti, a darte las gracias. Bueno, has sido muy generoso viniendo de Valencia, bueno, en estas circunstancias además un poco inquietantes. Yo lo único que siento digamos, lo único que empaña un poco la presentación de este libro es que yo te hice hace muchísimos años la promesa de que si no era en Pretextos no iba a publicar el diario en ninguna otra editorial. A veces me lo han pedido otras editoriales, pero alguna editorial incluso que te lo había rechazado ya. Y alguna editorial que me lo había rechazado, en efecto. Pero yo te hice esa promesa que, en cierto modo, bueno, la hemos incumplido a medias, porque como tú dices, Ediciones del Arrabal es un poco como Pretextos. Yo quiero, Rafael ya lo ha explicado también, yo estaba en la tesitura de o no poder publicar los diarios, si lo seguía publicando en Pretextos, porque Pretextos es una editorial maravillosa, exquisita, minoritaria, y la industria o el negocio editorial no está pensado para editoriales pequeñas ni para autores de mi naturaleza en este proyecto. Y si un escritor llega a vender grandes cantidades de sus libros, puede vivir de ellos, pero con las cantidades que nosotros vendemos en obras literarias tan pequeñas no es posible, no es sostenible. La palabra que decía Rafael de sostenibilidad viene por ahí. Lo hemos conseguido en esta edición, es sostenible, hemos demostrado que se puede hacer, que yo puedo seguir escribiendo los diarios y viviendo de lo que escribo, de mi trabajo, que es una aspiración bastante noble, y por tanto te agradezco infinitamente esta pequeña infidelidad, que no lo es, como sabes, porque la gente a veces, que es muy maliciosa, ha dicho, pues hay peleas que son tan frecuentes y digo no, porque es que no lo has sabido, los Pretextos son mis editores, siguen siéndolo de buena parte de los libros que escribo, y él, de la misma manera que los han editado hasta ahora, espero que, y sé que los seguirán editando en adelante. Por tanto, aclarado esto, tengo que decir muy poco más. Esto es posible, no tanto porque yo escriba estos libros, sino en este caso concreto es posible porque tengo una familia maravillosa, que es Rafael, Miriam y Guillermo. Alguien preguntaba cómo es eso de editar juntos. Bueno, hemos podido editar juntos porque hemos aprendido a vivir juntos, y esto es una extensión de la propia familia. Ninguno de los otros cuatro somos editores. Yo he editado libros toda mi vida, pero yo no soy un editor. Yo no sé vender el libro, no sé defenderlo, tengo muy poca paciencia. Bueno, Rafael es fotógrafo y se dedica y vive de su trabajo como fotógrafo. Miriam
tiene por delante un proyecto de ensayos muy importante y se ha tenido que apartar o dejar de momento ese trabajo de filósofa que es ella y que se siente, y además con trabajos muy importantes, el que hizo de Gaia y el que espero que haga sobre ella misma en estos diarios, es decir, cómo se siente, cómo se ve ella, la extrañeza de verse como uno de los personajes. Y por último Guillermo, el pequeño, que es arquitecto, también vive de su trabajo, de hacer sus muebles, de hacer sus reformas, de hacer sus, como diría él, sus movidas, y también ha tenido que apartarse un poquito para hacer esto. Y yo mismo también, o sea, es decir, yo, aunque soy editor de otros libros, bueno, cuento con ayudas maravillosas. Una de ellas es Alfonso, que está aquí, Alfonso Meléndez, que es el que en este libro, en el libro de Madrid, en Las almas en las letras, en los libros de la Veleta, en los libros de pretextos que hemos hecho el diseño de algunas de sus colecciones, y bueno, gracias a todo eso, digamos, estos libros van saliendo. El diario este, es verdad, está a punto de agotarse antes de un mes. Probablemente si tuviéramos pensado hacernos ricos seguiríamos editando, pero como no somos editores lo damos por bien. Agradecemos enormemente a los lectores que lo compraron online, que son en el fondo los que han podido hacer posible y viable el proyecto, y las 30, 40, 50 librerías españolas. Principalmente estamos, yo creo que en la que más nos ha apoyado siempre, que es Alberti, Lola, y que ha sido cómplice desde el principio, dándonos consejos, advirtiéndonos qué es lo que no debíamos decir a sus colegas y sí, para no enfadarlos. Ha sido providencial, y gracias a todo eso, por un lado a los lectores, por otro lado a las librerías literarias, por decirlo de alguna manera, que han sido muy, muy generosas. Yo no he estado muy al tanto de ello. Miriam me va diciendo cada día, tiene un lado muy divertido, ¿no? Porque como ahora somos nosotros, hablo en plural, los que escribimos el diario, los que lo hacemos y los que lo vendemos y lo cobramos, es una fuente de cotilleo extraordinaria, extraordinario. Yo estoy encantado, quien lo compra, quien no lo compra, a quien puedo tachar, a quien no puedo tachar como amigo. Lo que tratábamos de evitarle nosotros, claro. Es broma, ¿no? Es broma. Agradezco a todo el mundo que ha hecho posible esto, es decir, que el diario en menos de un mes se haya a punto de agotar, y lo daremos por agotado, y el año que viene pues con las mismas fuerzas. Este diario, es verdad, este tomo, casi una fantasía que hemos hecho, pues eso, entre todos. Rafael es el que pensó la idea, en fin, ingenieril de ponerlo en marcha, Miriam con la parte financiera, cuadrando las cuentas, Guillermo con la parte artística de la cubierta, del diseño, de buscar las cosas, Alfonso también echándonos una mano, el logo maravilloso, que es precioso, con el barco y los molinos de viento. Bueno, todo este conjunto de cosas ha hecho que este diario para mí fuera muy especial, y de hecho no digo que los últimos diarios no hubiera trabajado tanto como en este, pero sabiendo que iba a ser un diario que digamos iba a tener encima la lupa de la gente mirándolo, me he esmerado mucho más. Yo no sé muy bien cómo hemos llegado a este diario. Yo recuerdo que al principio, cuando lo que decía Manolo de la gente que rechazó el diario, es verdad, y las críticas eran bastante antipáticas. Yo recuerdo la de un librero que me decía que por qué había sacado un diario si a mí no me pasaba nada, ¿no? Y otro que decía exactamente que cómo era posible que sacara 2 tomos del diario habiendo uno anterior que era exactamente igual. Y yo entendía, eso lo he tenido muy claro desde el primer momento, que este libro solo podía entenderse cuando tuviera un recorrido de muchos años, porque es el proyecto de una vida y es el relato de una vida, pero no es mi vida, como quizás sepan
los lectores del diario, es la vida de todos nosotros, ¿no? Tú decías antes también, bueno, la gente percibe en los últimos tomos una cierta temperancia en el tono, como, en fin, es normal, yo ya me voy haciendo viejo, pero también es verdad que los lectores han atemperado bastante. Es decir, que lo que hace 30 años encontraban tal vez un exabrupto, ahora lo encuentran de lo más razonable. Y esto es en parte obra mía, es decir, que yo he conseguido que admitan como normales cosas que hace 30 años no lo eran, en absoluto. No es que nos estemos haciendo todos viejos, sino que nos hacemos todos razonables. Y esto es una labor que exigía desde el primer momento el tener claro el desarrollo de los diarios durante 30, 40 o 50 años, ¿no? Que al final de eso se trata. No hay ninguna fórmula en escribir el diario. Yo lo hago como mejor puedo. Ya he contado muchas veces cómo es la mecánica del diario, cómo lo escribo a mano, cómo de todo lo que escribo prácticamente no sirve nada al cabo de 8 o 10 años. Tengo que reescribirlo todo de nuevo, de modo que este es el diario, el último, Casi una fantasía, es el diario de 2009, ¿no? Sí, y cuando presentamos. Sí, exactamente. Y cuando Sí, cuando te casaste tú, o sea que no lo habrás olvidado. Y por fortuna. Y este diario, sí, es el diario del 2009, pero básicamente es el diario del 2020, que es cuando lo está escrito. O sea, el 80% de lo que hay en este diario está escrito de nueva planta en el 2020. Por tanto, se da esa doble composición de temporal que remite a tiempo, a historias de hace 10 años o 11 años, pero están escritas el año pasado y hace un mes. Todavía estaba corrigiendo y añadiendo. Me divierte muchísimo esta especie de heterodoxia que a veces, como me he referido a la policía montada de los diarios, les pone muy nerviosos. Es decir, esa especie de libertad que me he tomado con el género, con la literatura. Bueno, yo no necesito ser fiel a nadie, ¿no? Es decir, soy fiel al libro. Los libros los hago, casi todos los libros, desgraciadamente, los hago un poco a ciegas. Es decir, a mí me gustaría tener una idea muy clara y un propósito desde el principio, con el mapa de lo que quiero hacer y no desviarme del camino. La verdad es que no. El libro de Madrid, por ejemplo, por aludir a uno reciente, pues el libro de Madrid es un libro, pues también lo mismo, hecho de trozos, hecho un poco a ciegas, y al final lo que me demuestra los diarios básicamente es que todo acaba armonizándose de alguna manera. Es decir, hay un juego de naipes del siglo XVIII que se llama El paisaje infinito, que es el título que le he puesto a la antología, que son unos naipes donde figuran unos paisajes y tú, según los combines de una u otra manera, siempre casan. Es decir, es un paisaje extendido, es un paisaje infinito muy largo, dividido en naipes, y tú vas cambiando los naipes de sitio y eso sigue teniendo sentido. Bueno, con estos libros pasa un poco lo mismo, porque el sentido de la vida es justamente no tenerlo. Y si respetas eso y no haces una ficción loca, todo al final termina cuadrando de una manera natural. Y yo creo que, no sé, la principal, por lo menos el principal deseo de los libros es que yo aparezca natural en ellos, que la gente que aparecéis os reconozcáis como seres o como entes de ficción natural. Nadie es como lo saco yo, obviamente. Yo me divierte mucho en la broma que hago siempre con el padre de Manolo, ¿no? Siempre digo que era un hombre inmensamente rico, que se había hecho el dinero con marfil, con pieles exóticas y puntas de diamante para los tocadiscos. Esto es obvio que es una broma. Bueno, pues todo el mundo está convencido de que esto es así. Hasta Ramón Gaya, acuérdate, sí, estaba preocupadísimo. Pero tú has visto lo que ha dicho el... Bueno, pues al final lo que es ficción, si está hecho con un propósito de bondad,
y cervantino acaba teniendo su propia naturaleza y su propio fuste, es decir, que contribuye a que los personajes sean más reales y más humanos, ¿no? Ese es el propósito de esta novela en marcha, y por eso yo voy aprendiendo a medida que la voy escribiendo. No sé, poco tenemos que decir. Hacemos una presentación para vender un libro que ya está vendido, así es todo en mi vida. O hacer presentaciones de libros que no se venden, de presentaciones de libros que ya están vendidos, pero esto, como tú decías, Manolo, es nuestra vida, la que hemos hecho, no la cambiaríamos por nada. Fatal y felizmente. Y nada, y Rafael, Miriam y Guillermo, que no sé dónde está, se habrá ido. Está emboscado porque yo lo he visto, pero ha sido un momento. Estará mirando libros. Estaba con Manuela, con mi nieta. Bueno, gracias a todos y cuidaos mucho. Y ahora firmar. Despediros de toda la gente que nos ha seguido, que ha seguido este directo, que estaban aquí muy atentos. Oye, perdonad, que soy un es hombre que descuidado. Es que esto no es lo mío, pero bueno, sé que estáis donde estéis, cuidaos también. Yo también os saludo y nada, muy buenas tardes y gracias por haber estado incluso detrás de la pantalla. Ahora a las 7:30, pues Andrés va a firmar ejemplares. Pondremos ahí una mesita, si quieres en el exterior. Mejor. Sí, mejor. Así que muchas gracias a todos los que habéis participado. Muchísimas gracias Manuel, Andrés, Rafa, por estar aquí con Cuasi una fantasía. Gracias. Gracias a ti, Lola.